Nuestra próxima conferencia es 2023, otro año más sin estadísticas en Venezuela, en un mundo con tendencia a los datos abiertos, a cargo del profesor Rafael Borges. El profesor Rafael Borges es estadístico y profesor titular a dedicación exclusiva en la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con 30 años de experiencia docente, donde ha impartido cerca de 20 asignaturas en las diversas áreas. Y allí es actualmente el jefe del Departamento de Estadística. También ha dado clases en varias asignaturas en la maestría en Estadística y otros posgrados nacionales y de otros países. Ha publicado más de 30 artículos científicos y ha dado más de 30 conferencias o cursillos en eventos internacionales. Bienvenido, profesor Borges. Buenos días, muchas gracias a María Fernanda por la presentación, muchas gracias a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales por la invitación que me han hecho para participar en esta celebración del 64 aniversario de la misma. Bueno, en esta oportunidad voy a tratar un tema que ya era una deuda desde hace unos años también, pero que se pospuso quizás un par de años, 3 años, por el tema de la pandemia del COVID-19. Este es un problema que tenemos en el país desde hace muchísimo tiempo, desde hace unos años, y que afortunadamente algunos organismos se han dado cuenta y han comenzado a publicar algunas cifras también, pero todavía tenemos un déficit importante. ¿Cómo se va? Sí. ¿A dónde? Ahí. Tecnología ya tomado. Perfecto. En esta presentación voy a hablar de lo siguiente. El esquema de la presentación va a ser el siguiente. Primero voy a introducir el tema, después vamos a estar hablando acerca de las oficinas e institutos estadísticos de la región latinoamericana principalmente, y ver cómo están las estadísticas a nivel regional también, o sea, la situación actual. Posteriormente entraremos en el caso venezolano y hablaremos de principalmente 3 fuentes de información, los 3 entes más importantes, o los 2 entes más importantes y otros más, que son el Instituto Nacional de Estadística como ente rector de las estadísticas en el país y encargado también a través del estatuto legal, también de la Ley de Función Pública de la Estadística, de esta función específicamente. Luego hablaremos de las estadísticas que publica el Banco Central de Venezuela y haremos un breve comentario acerca de cómo están las estadísticas en otros organismos, principalmente dando un ejemplo de uno de los ministerios también, aunque la situación en los otros ministerios es similar. Posteriormente, hablaremos brevemente acerca de fuentes externas de información estadística, una de las más ricas, la del Banco Mundial, y ya en la segunda, en la última parte, abordaremos un poco acerca de los portales de datos abiertos en Latinoamérica y hablaremos acerca, haremos un comentario acerca de esto y cómo está la situación en Venezuela. Finalmente daremos unas conclusiones y propondremos unas acciones a seguir. Bueno, esta charla, la motivación principal, ya la dije cuando comencé la presentación, es que desde hace unos años para acá, Venezuela ha venido sufriendo un proceso de opacidad, de no publicación oportuna de las cifras estadísticas. Esto crea un problema no solo en el ámbito académico, donde existe la necesidad de hacer investigación y hacer análisis sobre la situación y las tendencias futuras del país también, sino crea también un problema en los posibles inversores en el país como tal. Porque si no se conoce la información, no se conoce cuál es el escenario que se va a conocer en el futuro. De hecho, muchos economistas también, a la hora de hacer las proyecciones de los próximos años, lo plantean como un problema y tienen necesidad de recurrir a información que no es la información oficial y tienen que manejar distintos escenarios en ese caso.
Entonces, evidentemente, si no hay información realmente veraz de qué es lo que está sucediendo, obviamente un inversionista no va a invertir con la confianza que lo haría si tiene toda la información y si la información es veraz y la información se transmite de manera transparente. Bueno, las oficinas o institutos nacionales de estadística varía su nombre, ¿verdad?, de acuerdo al país, pero en el fondo casi todos tienen un nombre parecido como el que tiene nuestro instituto en el país, el Instituto Nacional de Estadística. Algunas variantes incluyen la parte de geografía, como en el caso de México y en el caso de Brasil. Otros incluyen también el adjetivo de censos también, porque una de las funciones que tienen los institutos nacionales de estadística es llevar a cabo los censos nacionales de población y vivienda, del cual daremos también algunos comentarios también. Y son encargadas precisamente de generar, en algunos casos, o en otros casos, recopilar información que generan otros organismos también, porque dependiendo de cómo está estructurada también el sistema estadístico nacional, hay variaciones también, y son las encargadas de divulgar la información oficial que se genera a través de distintos organismos también. Por lo tanto, es importante, ¿verdad?, que esta información se publique de manera permanente y sea una información que sea oportuna, es decir, que se publique no con demasiado tiempo de desfase también, y que sea veraz también, que la metodología permita realmente obtener la información lo más precisa posible también. Y como ya dije, son encargadas también de los censos nacionales. Bueno, estos son simplemente los links, ¿verdad?, de algunas oficinas, algunos institutos nacionales de estadística, ¿verdad? Aquí hago esta presentación, yo espero que sea colgada también como presentación en la página, porque tiene algunos links también, y el video evidentemente no permite hacer el vínculo como el actual. Pero invito a que posteriormente revisen cada una de estas institutos nacionales de estadística, ¿verdad?, en este caso, en esta primera lámina, correspondiente a la región centroamericana y del Caribe, también de habla hispana o portuguesa. Aquí no estoy incluyendo a Belice ni Haití, bueno, ahí en este caso, pero pudiéramos incluir. Y en el cual simplemente entonces está también, por ejemplo, en Costa Rica se llama Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿verdad?, por dar un ejemplo, ¿verdad? En México se llama Instituto Nacional de Estadística de Informática y Geografía, ¿verdad? Bueno, cambió el nombre, ¿verdad?, en realidad es de Información Estadística y Geografía, pero después quedaron como siglas INEGI, ¿verdad?, como tal. Y posteriormente también, por ejemplo, en República Dominicana se llama Oficina Nacional de Estadística. Entonces, cambia un poco los nombres, ¿verdad? En algunos casos, como en El Salvador, es una dirección, porque pertenece también al Ministerio de Economía, y entonces cambian un poco los nombres de acuerdo a eso. Lo mismo sucede en el caso sudamericano, ¿verdad? Por ejemplo, en Colombia se llama la Dirección Administrativa Nacional de Estadística también, y también cambia también la autonomía. En algunos países son entes autónomos, en otros pertenecen a la Presidencia de la República, en otros pertenecen al Ministerio de Planificación, y cambia también la adscripción como tal. Pero lo importante, o sea, lo que hay que resaltar acá, es que si uno revisa la información que está publicada en casi todos los países, excepto Venezuela, es una información que está actualizada. Inclusive en países donde uno pensaría que la información no pudiera estar actualizada, países que tienen situación o un gobierno que ideológicamente está parecido al venezolano, como fue el caso de Nicaragua y el caso de Cuba, la información estadística está hasta el 2022, y en algunos indicadores, lo más lejano que llegan indicadores del 2020, pero casi todos tienen información del 2022. Esa realidad no la vemos nosotros en el caso de Venezuela.
Ahí está el vínculo también del Instituto Nacional de Estadística, y es precisamente el que vamos a estudiar a continuación. En relación al censo, ahí se coló un octavo, no sé por qué razón, ¿no? Ya dije lo primero, ¿verdad? Que la información está actualizada excepto para el caso de Venezuela. Vamos a ver qué información contiene está en el caso venezolano. Y en relación a los censos, ¿verdad? Si bien hubo una modificación en los cronogramas debido a la pandemia de COVID-19, recordemos que los censos estaban planificados, el ciclo de censos para hacerse entre el año 2020 y 2021, ¿no? Y precisamente por la pandemia se han visto retrasados en algunos casos. Sin embargo, en la región, en casi todos los países se encuentra en fase de aplicación. Paraguay creo que lo hace el día de mañana, y hay otros países que están levantando la información y otros que están en la fase de planificación final, donde ya se va a aplicar próximamente. El caso de Perú ya hizo su censo en el 2017, por lo tanto ya no va a entrar dentro de este ciclo, o está en un intermedio ahí entre los dos ciclos como tal. El caso de Venezuela, ¿verdad? Es un caso donde ya comenzó la actividad censal, sin embargo en esta primera etapa, ¿verdad? Está en una etapa de autoempadronamiento, ¿verdad? Donde la gente, ha habido una respuesta baja también, y se recupera la información en un lapso muy largo de tiempo también. No se sabe también cuándo comienza la otra etapa a ciencia cierta también. Bueno, cuando ustedes entran en el portal, cuando el usuario entra en el portal del Instituto Nacional de Estadística, se va a encontrar con esta información. Y uno puede ahí acceder a la información disponible. Entonces van a ver una serie de pestañas aquí atrás, ¿verdad? Donde yo voy a tener opciones, ¿verdad? A las distintas temáticas en las cuales se tiene publicada información estadística. Y aquí hay también una serie de vínculos que también permiten acceso a otra información. Pueden conseguir información de estadística y vamos a ver también qué es lo que está publicado. Respecto a la información estadística que está publicada en el portal del INE, observamos lo siguiente. En cuanto a aspectos físicos, ¿verdad? Está publicada la División Político-Territorial del 2013. Esto no tendría graves problemas, puesto que realmente la división política territorial ha sufrido realmente pocos cambios también. Pero en el pasado se actualizaba con mayor frecuencia también. Respecto a los estadísticos demográficos, principalmente está la información relacionada con el censo. Hay información detallada del censo del 2011, esa información está bastante completa y se puede acceder a las distintas tablas que se generaron, y se puede acceder también a un sistema también que permite también construir otras tablas en base a los indicadores también regionales. Hay alguna información también relativamente con detalle del censo anterior, del 2001, ¿verdad? Y está publicado en PDF el documento del primer censo que se hizo en el país en el año 1873. Eso en relación a los censos. También está la información de las proyecciones de población que se hacen evidentemente al censo también. De hecho, es una de las cosas que publican también como que llama la atención en la página principal. Y hay una información general del censo, pero de todos los demás censos, pero no está el acceso a los detalles, sino son simplemente accesos a unos resúmenes informativos y en muchos casos vía videos también, solamente de los últimos dos y de últimos. En cuanto a los indicadores económicos, las estadísticas del sector económico, está publicada la información del Índice Nacional de Precios del Consumidor hasta el año 2015, a pesar de que el Banco Central lo retomó y hay información más reciente allá. Como ente rector debería publicar la información que ha generado el Banco Central. Hay un comentario también que respecto al Índice Nacional de Precios del Consumidor, que es el que establece precisamente
la tasa de inflación, o de cuál se puede generar la tasa de inflación, estuvo durante 3 años sin publicarse por ninguno de los entes. Ni siquiera lo publicaba Banco Central, que es el que últimamente asumió y que históricamente ha también sido el encargado, ¿verdad?, de realmente recabar esta información. Esta información anteriormente se recababa Banco Central en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y en conjunto con algunas universidades, la Universidad de los Andes a través del Instituto de Investigaciones Económicas, ¿verdad?, fue también pilar fundamental en la recuperación de información para la universidad, para la región de los Andes, y también contaba también con el apoyo de corporaciones regionales. En la región de Guayana, ¿verdad?, la Corporación Venezolana de Guayana era el encargado también de recopilar la información. Y se llevaba a cabo antes en varias ciudades. La última versión incluía creo que 9 ciudades a nivel del país, y actualmente se lleva a cabo, solamente hay un indicador nacional como tal, que no sabemos en el fondo dónde lo recopilan también, porque hay ceros también en cuanto a dar la información metodológica y todo eso también. También está la información, ¿verdad?, de la balanza de pagos solamente entre los años 1997 y 2013, de ahí para acá no hay nada. Hay la parte de cuentas nacionales, todo eso, también la publica el Banco Central, y a ver, vamos a ver cómo está la situación ahí. En cuanto a indicadores económicos, ¿verdad?, también, bueno, hay indicadores de comercio exterior, aunque la información es muy superficial también, que está ahí también, entre el 98 y el 2018. ¿Por qué es superficial? Porque lo que se genera es básicamente unos gráficos también, donde simplemente se va observando el cambio anual, ¿verdad?, y no se tiene acceso al dato como tal. En turismo, ¿verdad?, no hay información estadística publicada. Se menciona que hay dos instrumentos, uno que se viene recopilando desde el 2013, ¿verdad?, que es la encuesta de establecimientos turísticos de alojamiento colectivo, cifras ETAP, y la encuesta de operadores turísticos y agencias de viajes, EOT, ¿verdad?, desde el 2012, una desde el 2012 y otra desde el 2013. Y solamente está el vínculo, ¿verdad?, para que los establecimientos turísticos tienen su información que se está recabando desde el 2017, pero que no se ha publicado información como tal. Tampoco se ha publicado resúmenes ejecutivos ni nada. En indicadores sociales, ¿verdad?, hay un documento muy general que es una publicación muy resumida de lo que son las estadísticas educativas entre los años escolar 1988-1989 y el año escolar 2017 y 2018. Y como digo, es una publicación muy resumida, o sea, no incluye simplemente aspectos muy generales, ¿verdad? En cuanto a la fuerza de trabajo, ¿verdad?, está publicada la información desde 1999 al 2018. En la fuerza de trabajo, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con indicadores de la parte laboral, la fuente primaria de recolección es la encuesta de hogares por muestreo. Una encuesta donde quizás nosotros tuvimos un papel preponderante también en años pasados también. Inclusive Venezuela fue la primera en incorporar realmente a nivel latinoamericano todo el esquema de encuesta de hogares por muestreo, y de realizarla y publicarla permanentemente también. Después, posteriormente también, esas encuestas de hogares comienzan como una iniciativa de la Organización Estado Americana en los años 60 en la región, y Venezuela jugó un papel importante también a partir de esos años también hasta los años 90. Quizás después se siguió aplicando, y tengo entendido que se sigue aplicando la encuesta de hogares por muestreo. Sin embargo, no se publica desde el 2018. Anteriormente se publicaba con unos 2 trimestres de retraso también, por todas las implicaciones que tiene el procesamiento de la encuesta como tal. Pero desde el 2018 no se publica. El índice de desarrollo humano dejó de publicarse en el 2013.
se publicó entre el 80 y 2013. Y los indicadores de pobreza están publicados hasta el 2019, utilizando la metodología de necesidades básicas insatisfechas. De allá para acá no hay publicación. Y en el 2018, bueno, hay una publicación que se llamó Perfil Social, ¿verdad? Que es una publicación muy resumida también de indicadores sociales también, y con alguna también sesgo también en cuanto a la publicación. Bueno, ya del censo dijimos que se encuentra en la etapa de autoempadronamiento, ¿verdad? El porcentaje de participación se conoce de manera informal, no, de manera no oficial también, que ha sido bajo también. No se conocen las fechas de las siguientes fases también. Y esto puede afectar la calidad de la información, puesto que si la información de un censo se recopila en un lapso muy amplio, evidentemente va a haber problemas también con las cifras también. Hay también una falta de confianza también de la gente, va a haber información también. Y ha habido también un retraso o eliminación en las publicaciones, ya no se publican instrumentos importantes, por ejemplo, como el anuario estadístico, que se publicaba y que de hecho se siguen publicando en los otros países, porque el anuario estadístico recopila la información más importante que tiene un país como este. Dejó de publicarse también y dejaron también de aplicarse otras encuestas también que se realizaban de manera no periódica, porque hay encuestas periódicas y hay encuestas no periódicas. Lo que eran las encuestas sociales, la encuesta de la juventud, ya no se hacen. En cuanto al Banco Central, ¿verdad? Esta es la información que se presenta, ¿verdad? Si uno va al perfil, uno ve por acá la información de la tasa de cambio, ¿verdad? Hay información también acerca de la actividad bancaria. También. Hay el link a algunas publicaciones también, del cual también comentaré. Y aquí hay unos breves indicadores nacionales también. De estos indicadores, algunos están, la mayoría están actualizados al 2022, también que están acá. Y la tasa de cambios también se viene también publicando de manera actualizada de hace unos años para acá también, pero ya haremos unos comentarios al respecto. Y aquí hay una pestaña, ¿verdad?, que se llama Estadística, ¿verdad?, con el cual se accede también a la información que está publicada en la página del banco. ¿Qué información está publicada? Bueno, aquí está, ¿verdad?, el tipo de cambio, ¿verdad? Se está publicando desde el tercer trimestre del año 2020, ¿verdad? Y la información está actualizada hasta los momentos. Ahí quizás comenzaron a publicarla por una presión que hubo también, y que el mismo banco sintió la presión también, porque anteriormente la tasa de cambio la publicaban, eran páginas que inclusive se dudaba también fijaban la tasa del dólar. Ustedes recuerdan, una de esas páginas se sigue utilizando todavía, pero había críticas que la tasa de cambio del país la ponía Dollar Today, ¿no? Eso también, en ese caso, entonces evidentemente no había una fuente oficial también para eso. Entonces, afortunadamente el Banco Central logró, se convenció de la necesidad de eso y se ha puesto el día en algunas estadísticas. También se puso al día con los índices de precios al consumidor. Y la publicación, el índice nacional de precios al consumidor, el banco nunca dejó de recopilar y de generar la información. Pero sí hubo 3 años hace aproximadamente unos 3 años, y quizá en un lapso de 3 años anteriores, ¿sí?, dejó de publicarse el índice. Y entonces, ¿qué deja eso? Que al no haber cifras oficiales, también comienzan a publicarse otras tasas también. En algunos casos, no voy a mencionar ninguna, ¿verdad? La metodología que no se seguía no era la adecuada, por lo tanto la tasa no era o muy alta, ¿verdad?, o era también no cercana a la realidad. Entonces, evidentemente eso crea también una situación de incertidumbre también, que afortunadamente logró subsanar también, pero hubo la presión también.
porque evidentemente también eso aleja también inversionistas y aleja otras cosas. Se producía, ¿verdad?, esa información para varias ciudades. Sin embargo, de la única que se sigue recopilando información es para Caracas, ¿verdad?, y dejó de hacerse inclusive para regiones como la región zuliana, donde también el banco también tiene una oficina. Los índices de precios de mayorista, ¿verdad?, se publicaron hasta el 2018, igual que para el sector de productor manufacturero y los insumos de construcción. O sea que no solo dejó de generarse la información para distintas ciudades, distintas regiones, sino también para distintos sectores. En cuanto a la información que tiene que ver con el sector monetario, también alguna está más desactualizada que otra, ¿verdad? Para la base monetaria, la información está hasta el 2000, la liquidez monetaria está hasta el 2021, los balances monetarios están actualizados también. Las operaciones de mercado abierto, está la información hasta el 2019, el encaje legal está actualizado, la asistencia financiera hasta el 2021, ¿no? Las cifras del gobierno central están actualizadas actualmente, igual que las reservas bancarias excedentes y las tasas de interés. En el sector financiero, bueno, está publicada también la información respecto a las tasas de interés, también actualizadas hasta el 2022, y los balances de las instituciones bancarias también. Esto también porque están obligadas a través de la ley de banco y todo esto también y a la ley del Banco Central a hacerlo. Aunque la ley del Banco Central también obligaba también a publicar también el índice nacional, también no lo publicaban también. El sector externo, bueno, la información está publicada básicamente hasta el 2018, en el periodo de 1997-2018, y la información que se presenta ahí es de balanza de pagos, comercio exterior, inversión extranjera, reservas internacionales, posición de inversión internacional, deuda externa e índice de inversión. En cuanto a cuentas nacionales, ¿verdad?, también está desactualizada, ¿verdad? Uno pensaría que, bueno, no está publicado en el Banco Central también, en el Banco Central. Sin embargo, la información está también desactualizada. Lo que es el Producto Interno, nada más, la última información hasta el año 2018, ¿no? La oferta y demanda hasta el 2014, nada más. Las cuentas consolidadas de la Nación hasta el 2017, nada más en el periodo de la publicación entre el 2015 y 2017. La matriz de insumos productos solamente está la de la información del año base, de 1997, y el flujo de fondos está también respecto al año base de 1997 también. En indicadores sociales también hay un retraso de 4 años en los indicadores, ¿verdad? En el sector manufactura, en los indicadores sectoriales, se publicó 2007 al 2018, al igual que en el sector comercio. El mercado laboral, ¿verdad?, la información del índice de remuneraciones está hasta el 2013 nada más, en el periodo 2009-2013 específicamente. La información de billetes y monedas también es inclusive hasta más antigua, ¿verdad? Solamente hay información entre los años 2004 y 2007, y solamente se publican estadísticas relacionadas con 2 metales estratégicos. De hecho, solamente se está publicando el de oro como tal, porque el de diamante, la información que está disponible solamente es del 2004 al 2016, y el del oro se está publicando desde el 2015 hasta el 2022. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que en el caso del oro, un porcentaje importante de la producción proviene de la minería ilegal, ¿verdad? Entonces no está reportado también en estas estadísticas del Banco Central como tal.
Pero hay otros metales estratégicos, ¿verdad?, que no se han incluido también en las estadísticas también, que no se conocen cifras. Entonces uno observa esto, ¿verdad?, y observa, ¿verdad?, que realmente hay muy poca información estadística actualizada. La actualizada, ¿cuál es? La información respecto al sector financiero, al sector bancario, ¿no?, a la tasa de cambio también y al índice nacional de precios del consumidor. De resto, todas las estadísticas tienen en algunos casos unos 4 años de retraso, inclusive más también. Otra de las cosas que ha habido también, al igual que en el Instituto Nacional de Estadística, es la desactualización en cuanto a la publicación. De hecho, el último boletín de indicadores semanales corresponde al número 49 del 2017. Y el último anuario de estadísticas del sector financiero, que son precisamente las que salen en la página principal, es del año 2016. Hay otras fuentes de estadísticas en Venezuela, ¿verdad?, que quizás están un poco, están peor, inclusive que estas dos fuentes principales, que son principalmente las generadas a través de los ministerios, ¿verdad?, y de los institutos autónomos o entes descentralizados también. Y en este caso, inclusive, se han dejado de producir estadísticas también. Y ha habido también otro factor que ha incidido en eso también. Primero, que evidentemente el Instituto Nacional de Estadística ha dejado de cumplir su papel también de ente rector y promotor. Y segundo, han desaparecido las direcciones de estadísticas de los ministerios, que prácticamente entonces lo que ha habido es que no haya capacidad de generar información también, y han desaparecido precisamente porque también en algunos casos no han logrado también la contratación de personal y todo eso, y hay distintas razones también para eso. Vamos a dar simplemente un ejemplo, ¿no?, de uno de estos ministerios también, que es el Ministerio del Poder Popular para la Salud también. El Ministerio de Poder Popular para la Salud también generaba una serie de información que era sumamente útil también. Hasta hace unos años, ¿verdad?, publicaban semanalmente el boletín epidemiológico semanal, donde ahí podía obtener información, se podía obtener información acerca de algunas enfermedades, ¿verdad?, que son importantes para seguir también. Había información de malaria, de dengue y todo eso. Eso dejó de publicarse. Y hubo un intento también hace unos 3, 4 años, ¿verdad?, de una ministra que publicó el boletín, decidió publicarlo, y fue una razón para la cual la destituyeron también. Y a partir de ahí también dejó de publicarse. Se publicaba esporádicamente también. Otra de los instrumentos que dejaron de publicarse son los anuarios también relacionados con mortalidad y morbilidad, y han tenido entonces la necesidad de que otros organismos, principalmente observatorios, hayan tenido la necesidad de generar información para suplir la labor del Estado también tributario. En cuanto a COVID-19, ¿verdad?, que es una de las informaciones que presenta también, quizás una información que solamente se ha venido presentando, ¿verdad?, de manera muy general también. Simplemente se presentan los casos, y es una información muy resumida. No hay información como hay en otros países. Si uno se va, por ejemplo, a Colombia, o se va a otros países como Chile, ¿verdad?, uno puede tener acceso abierto a las bases de datos, donde inclusive por municipio ya le discrimina por edad y por otras variables también de interés, otras variables sociodemográficas, cuáles serían los casos también. Aquí simplemente un número diario, ¿verdad?, también, y en algunos casos discriminado por sexo y muy poco por edad también. Esto se ha visto en la necesidad de ser suplido. Esto es simplemente una propuesta que yo tuve también la oportunidad de participar también como revisor también de la metodología, que propone el CENDES de la UCB, Centro de Estudio del Desarrollo, ¿verdad?, donde se sigue recopilando la información de COVID para Venezuela. De manera diaria se publica la información a través de páginas Excel actualizadas también. Y también se publica la información a nivel mundial, pero quizás una de las fuentes también
de cómo tener más información en cuanto a los datos de la casuística de COVID-19 en Venezuela. Está el link también, el vínculo también para, por si acaso, lo que dice. Bueno, también hay otras fuentes externas, porque el panorama, al ser también tan oscuro también y tener cifras tan desactualizadas, ¿verdad? Afortunadamente hay otras fuentes externas que publican estadísticas, pero también tampoco tienen información muy actualizada, y una de estas es el Banco Mundial, a través de su portal de datos abiertos, con el cual hay información no solo de Venezuela, sino hay información de todos los países del mundo. Esta es la apariencia que tiene, ¿verdad? Y para el caso de Venezuela hay unas medidas resumen, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Son indicadores, ¿verdad? De pobreza, por ejemplo, ¿verdad? Son las primeras que salen. Esperanza de vida al nacer. Fíjense que Venezuela es uno de los pocos países donde ha disminuido la esperanza de vida, ¿verdad? Y esto es ocasionado precisamente por el largo tiempo que hemos tenido también de deterioro del ingreso, de las fuentes a proteínas, todo esto, y de también el acceso al sistema de salud también, a pesar de que la información oficial muestra otras cosas. En todos los demás países ha subido la expectativa de vida, a pesar inclusive hasta de la pandemia de COVID, que quizás retrasó en algunos casos también. Es decir, que cada vez el venezolano vive menos, ¿no? Una tendencia en los últimos tiempos también. Esa información no está dada de manera oficial, también simultáneamente. La población, fíjense también, hay una diferencia en la que publica el Instituto Nacional de Estadística, dice que actualmente somos 33 millones y algo. El Banco Mundial dice que somos 28, y en efecto, si uno pudiera pensar, bueno, que debido al éxodo de venezolanos, también debido a se ha experimentado, evidentemente se han ido. Se habla inclusive de estimaciones que dicen que se han ido cerca de 7 millones de venezolanos. Sin embargo, aquí se observa un patrón en los últimos, sobre todo en los más recientes, ¿verdad? Y que hubo una disminución cuando comenzó también el éxodo de venezolanos, y que hay una pequeña subida en los últimos años. Las últimas cifras también, ahí hay algunas también, que son 2020, 2018. Yo los invito también a revisar esta información. Aquí se puede descargar la data, ¿verdad?, de todas las variables que tiene para el caso de Venezuela. Y dentro de esas pestañas de esos datos, ¿verdad?, que es un archivo Excel, también está la fuente de información. Y en el caso de Venezuela, la fuente de información no son las oficinas de estadística y de los distintos, tanto el Instituto Nacional de Estadística como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Educación, sino son entes externos también. Y en los casos de los otros países, ¿no?, muchos de los que proveen información del Banco Mundial son fuentes oficiales también. Pero en el caso de Venezuela son otros organismos también. En educación, por ejemplo, la UNESCO, la que le proporciona la información, puesto que la información que generamos acá no es confiable tampoco y no es actualizada. Y en el caso de otras también, son generados directamente por el Banco Mundial, porque no está la cifra. Sin embargo, en los otros países, la información se nutren de información de las oficinas nacionales de estadística y de los entes. No es el caso de ellos. Bueno, esto forma parte dentro de lo que es el portal de datos abiertos del Banco Mundial, donde hay una información muy rica para todos los países también. Está el link. Y dentro de esta temática, ¿verdad?, de esta misma tónica, ¿verdad?, están también los portales de datos abiertos, que se comenzaron que entraron a jugar un papel preponderante, ¿verdad?, desde hace unos años para acá. No solo se publica información oficial, sino es necesario también, o sea, estadísticas ya resumidas o datos como tal, sino que a través de las actividades mismas de los distintos organismos, ¿verdad?,
y de otras instituciones también, se genera mucha información también. Y esa información es deseable que esté disponible para el usuario común. Y entonces esta información se presenta generalmente a través de portales de datos abiertos, que presenta información no oficial, oficial y no oficial. La mayoría de los portales presentan su gran proporción, la gran proporción de datos que tienen son precisamente generados a través de lo que generan los entes oficiales o cada uno de los organismos. Y pueden contener o deben contener información de interés para cada país. De hecho, están abiertos, cualquiera puede también descargarlos y hacer uso de los mismos también. Lo deseable es poder citar la fuente también. Suelen estar también asociados con las transparencias de las gestiones gubernamentales de los gobiernos y debe ser también de utilidad para el ciudadano común, para que realmente pueda también acceder a ellos y dar reuso también a través del análisis. Esta es los portales, ¿verdad?, del área de Latinoamérica. Bueno, en esta primera lámina para Centroamérica y el Caribe, la mayoría, ¿verdad?, de países entonces ya tienen un portal de datos abiertos ya oficial, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad? La tendencia ha venido en alza, ¿verdad? Para el año 2017 hubo una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, donde aproximadamente la mitad de los países tenían portales de datos abiertos de nuestra región. Afortunadamente ya casi todos tienen portales abiertos también. Y en la mayoría de los casos depende también son oficiales, es decir, depende del Estado como tal, excepto en algunos países. Por ejemplo, en el caso de Cuba, ¿verdad?, el portal lo lleva a cabo la Universidad de La Habana, no lo lleva a cabo el gobierno de Cuba, sino la Universidad de La Habana. En el caso de Nicaragua todavía no tiene un portal de datos abiertos, ¿no? En el caso de República Dominicana no se puede acceder desde Venezuela, ¿verdad? De hecho, cuando uno intenta acceder, simplemente le dice que no puede accederlo porque hay una prohibición para entrar desde Venezuela también. El caso de El Salvador tiene un portal de datos abiertos no oficial, que de hecho fue el primer portal de datos abiertos publicado por ciudadanos también, sin embargo no tiene un oficial. Y a nivel de Sudamérica, ¿verdad?, a nivel de Sudamérica, ¿verdad?, todos los países tienen portales de datos abiertos. Sin embargo, cuando uno intenta acceder, ¿verdad?, de Venezuela, la página está caída y tiene un tiempo caída, ¿verdad?, también de este portal. Hay también organismos, ¿verdad?, que mantienen su información de manera autónoma. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Tecnología de Información también tiene su información, pero es la información de ellos también. Pero ya la información global está actualmente caída. Bueno, es importante ver, ¿verdad?, porque llama la atención, ¿verdad?, que Venezuela tiene la página caída y que Nicaragua no tiene portal de datos abiertos y que Cuba lo maneja la Universidad de La Habana. Sobre este tema, ¿verdad?, porque es muy importante, ¿verdad?, y está en vigencia también, cada vez se utiliza más esta información. Bueno, yo voy a hacer un comentario antes de esto también, que cuando yo hablé en la introducción de la importancia que tiene, ¿verdad?, de tener información disponible, no solo para hacer estudios de tipo académico, para hacer investigaciones, sino para la toma de decisiones también. Eso hace que, por ejemplo, en el caso de estudios académicos, el caso inclusive de nuestros trabajos de grado también, a nivel de las distintas escuelas de formación, donde la información estadística es necesario trabajar con información actualizada, hace que tengamos que hacer estudios con datos de otros países, no de Venezuela, en ese caso.
porque tenemos información a la información de los otros países. Por dar un ejemplo, una tesista de la escuela, es decir, lo que llamamos tesista, una estudiante que está haciendo trabajo de grado, venía trabajando con un problema de economía informal y no consiguió la data acá, porque evidentemente no está la información de encuestas de hogares sino hasta el 2018 también. Y tuvo que cambiar la información a los datos de Colombia, donde me enviaron la gran encuesta integrada de hogares, es decir, lo equivalente a la encuesta de hogares por muestreo de nosotros, ¿no? Simplemente me enviaron toda la base de datos con su diccionario también, y uno consigue la información afuera, y entonces la gente tiene que cambiar y analizar información de otros países como tal. Dentro de la iniciativa de datos abiertos, que es una iniciativa que se viene trabajando y cada vez se trabaja con mayor interés en cada uno de nuestros países, el Instituto Interamericano de Estadística ha organizado para este mes, ¿verdad?, una jornada, ¿verdad?, precisamente que se llama Datos Abiertos de América Latina, lo cual, si tienen interés, se pueden inscribir, va a ser un evento en línea, ¿verdad?, y va a ser completamente gratuito también. Ahí les dejo el link también para la inscripción, entonces por si acaso tienen interés. Entonces, bueno, en cuanto a conclusiones, ¿verdad?, podemos decir que Venezuela tiene un retraso en las publicaciones de estadísticas y este fenómeno no es observado en los otros países, ¿verdad? Recordemos que, excepto algunos indicadores, como por ejemplo tipo de cambio, los indicadores del sector bancario, financiero bancario principalmente, y el índice de precio del consumidor, casi todos los indicadores están desfasados y casi todos los indicadores son del 2019 para atrás, del 2018 para atrás. Debido a diferencias con otras investigaciones, existen dudas sobre la veracidad de las estadísticas oficiales. Un caso emblemático es el caso de que tiene que ver con indicadores como pobreza, ¿no? El gobierno dice que el Estado, la información oficial dice que la pobreza vino disminuyendo, ha venido disminuyendo. Sin embargo, hay estudios de otros organismos que se llevan a cabo con rigurosidad que indican lo contrario. Por ejemplo, el caso del estudio que lleva a cabo la Universidad Católica Andrés Bello, el ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida de venezolanos, también muestran un panorama distinto. Y también otra de las dudas que se generan, ¿verdad?, a través de los cambios de metodología. Cuando también se trabajaban con estos índices de pobreza, en unos casos, ¿verdad?, también se incluían como ingresos, ¿verdad?, todos los ingresos que se daban por bonos. De hecho, pudiera incluirse también. Pero en los otros países, entonces, no se incluye eso. O sea, todos esos bonos que dan a través del sistema PAC, todo eso también, entonces, son también cosas de esas. Entonces, había una discusión también con algunos presidentes del instituto de la necesidad realmente de usar una metodología comparable con otros países. No hay acceso, ¿verdad?, actualmente al portal de datos abiertos, ¿no? Y este retraso, la falta de veracidad y opacidad, impiden que se tengan elementos para hacer investigación, análisis, inclusive afectan a la parte de posibles inversiones y toma de decisiones donde se tenga la necesidad de contar con información que pueda ser proyectada a futuro. Si no tenemos la información actualizada, evidentemente no podemos hacer proyecciones, no se puede. Y entonces hay que manejarse en una situación de más incertidumbre. Bueno, ¿qué acciones se recomiendan como acciones a seguir? Bueno, seguir creando conciencia, ¿verdad?, sobre todo conciencia ciudadana, sobre la necesidad de tener acceso a datos oportunos, es decir, datos recientes, ¿verdad?, y que sean veraces también, ¿no? Y crear o ir creciendo en comunidad, ¿verdad?,
para que no solo en una comunidad donde participen los estadísticos, ¿verdad? Porque los estadísticos participan en un proceso importante de la generación y quizás la difusión de los resultados, ¿verdad? Pero ahí es importante que gente de otras áreas, ¿verdad?, se involucre también y del ciudadano común, ¿verdad?, en esta comunidad para hacer la presión para que los organismos realmente comiencen a publicar la información estadística de por lo menos de los instrumentos que están generados, que están generando, que siguen recopilando esa información. Y entonces, bueno, ya con esto termino la presentación, simplemente diciendo que de no lograrse, ¿verdad?, este cambio, ¿verdad?, que realmente comiencen a publicarse, ¿verdad?, vamos a seguir teniendo varios años más sin estadística y datos oficiales actualizados. Bueno, con esto concluyo y pasamos si hay alguna pregunta, algún comentario. Entonces, agradezco, no sé si en la red también hay uno.